Encina es un personaje extraño. Para empezar, debo decir que a mí no me gusta su historia de Chile. Esos 20 tomos es muy caprichoso en la interpretación de las cosas. Tiene una información más o menos adecuada, pero donde falla y el gran tropiezo es en la interpretación de los hechos. Para empezar, él es un racista y cree que las grandes transformaciones de la historia de Chile se deben a transformaciones raciales o a virtudes raciales o defectos raciales. Entonces eso lo hace absolutamente incomprensible en nuestra época. Ahora, es caprichoso para juzgar a las personas, ¿no? Un poco antojadizo. Si los mapuches se llaman a sí mismos de esa manera, no se llaman así. ¿Por qué no se debería aceptar ese término? A ver, tradicionalmente no se llamaban así. Ellos nunca usaron el nombre de mapuches. Eran reches. Esto lo han comprobado investigaciones de antropólogos como Mario Orellana y otros, de modo que predominó siempre el de araucanos. Y ahora, por razones políticas y de lucha, ¿no?, se ha adoptado esto de mapuche. El hecho de usar el nombre araucano, que es un nombre que fue impuesto por conquistadores, que fue un nombre dado por los españoles, ¿no es una cierta provocación? No. Tradicionalmente en toda la cultura occidental los pueblos originarios o primitivos, como queramos llamarlo, han sido designados según lo han considerado los descubridores. Usted hablaba del quinto centenario del descubrimiento de América, ahora habla nuevamente de los descubridores. ¿Por qué habla de descubridores en un territorio que evidentemente ya está habitado y hace mucho tiempo por humanos? Bueno, es una visión de la cultura cristiana occidental, europea, ¿no?, que va descubriendo tierras en África, en el Asia, en América. Es un poco un abuso, en verdad, porque había población. Pero, ¿por qué usa usted ese término? ¿Le parece correcto? Está consagrado por el uso. Okay. También en la carta, la primera carta de este intercambio epistolar con el intendente, dice que hay todavía bolsones atrasados en la Araucanía debido a defectos ancestrales. ¿A qué se refiere? Claro, claro. Por ejemplo, la cultura, como yo le decía, no era una cultura agrícola ni ganadera, era de recolección de especies, era una cultura guerrera. Entonces, el trabajo de la tierra estaba fuera del horizonte de ellos. Era costumbre ancestral, además, que el hombre no trabajase, porque tenía que prepararse para la guerra, para la cacería, y eso era lo que hacía. Y las funciones productivas las derivaba en unas pocas mujeres en torno de la ruca. Pero entonces hay un enorme espacio, como digo, no utilizado. ¿Y a su juicio son esos los factores que explican que todavía hoy haya pobreza en la Araucanía, esto que usted llama defectos ancestrales? Mire, yo creo que las costumbres, las ideas no desaparecen repentinamente porque haya una transformación histórica. La gente sigue pensando así. Entonces esas viejas costumbres se prolongan. ¿Usted no cree que haya parte de la pobreza de la Araucanía, la explicación sea, por ejemplo, el hecho de no haber tenido las mismas oportunidades en términos educacionales, en términos de integración al Estado de Chile? Al revés. Creo que la cultura dominante chilena benefició en mucho a los pueblos, a las tribus araucanas. Les dio camino, les dio ferrocarril, les dio ciudades, les dio pueblos, les dio establecimientos de salud, establecimientos educacionales, una gran opción educacional. Y usted lo dice en su carta, y voy a decirlo nuevamente, dice que algunos han sabido incorporarse a la cultura dominante, otros permanecen en la inercia y la violencia. Pero usted, las únicas dos alternativas son incorporarse a una cultura dominante o lo otro es permanecer en la inercia y la violencia. Creo que sí. ¿No está la alternativa de que ellos sin asimilarse a otra cultura, sino manteniendo su propia cultura, puedan desarrollarse? Bueno, pero a través de 5 siglos no han hecho nada. Por eso que usted plantea. Y se han ido quedando, en lo que digo yo, en la inercia. ¿Usted cree que no hay discriminación contra los mapuches? Algo hay, evidentemente. ¿No cree que sus propias palabras en muchos casos son discriminatorias? No, son analíticas, que es distinto. Y sobre la base de una realidad comprobada documentalmente. Por ejemplo, cuando usted dice que los hombres mapuches vivían relajadamente y entregados al alcohol, ¿no es esa una generalización rayana en el racismo? No, porque el racismo es creer en unas desigualdades entre las distintas razas, ¿verdad? No, yo creo que el ser humano es el mismo en todas partes, pero por razones culturales, momentáneas, de ambiente, caen en defectos como eso que digo. Y no es cuestión arbitraria. Yo he recorrido la Araucanía y caramba que he encontrado eso. Y a través de la documentación histórica, por supuesto, ¿cuál fue el gran beneficio de la llegada de los españoles? Que tenían aguardiente, que tenían vino.
¿Usted ha recorrido Santiago también y ha visto los niveles de alcoholismo que hay en el resto de Chile? Sí, por supuesto. Chile es uno de los países con mayor nivel de alcoholismo en el mundo. Seguramente. ¿Por qué entonces poner el énfasis en los niveles del alcoholismo? Hasta que usted tenga alguna estadística que compruebe que entre el pueblo mapuche los niveles del alcoholismo son mayores a los de los chilenos en general. No tengo estadística, pero son percepciones, digamos, personales a través de una experiencia y el relato constante de las fuentes históricas. ¿No es un poquito parecido a un prejuicio hablar de una percepción? Cuando no hay un dato objetivo que lo amerite. Oiga, cuando uno va y los encuentra botados borrachos. ¿Y usted no ha encontrado gente botada borracha en cualquier otra parte de Chile? No, pero no en la cantidad, en el número, etcétera. Pero eso está presente. Y no es solo opinión mía, es opinión de médicos, de sociólogos, etcétera, etcétera. Y me baso sobre todo en las fuentes históricas. Las fuentes históricas no mienten. Bueno, sí, una cultura, evidentemente, es unitaria, sí. ¿Usted la considera tan valiosa como la cultura occidental? No. Hay culturas y culturas, ¿no? Ajá. No voy a comparar la cultura romana con la de los sirios en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué valor le da entonces a la cultura mapuche usted? Muy poco. Creo que ha significado un aporte muy pobre. No hay las cosas esenciales, la dinámica creadora de nuestra cultura cristiana occidental, de la cultura dominante. ¿No tiene un valor una cultura sencillamente por el hecho de existir y por el hecho de ser representativa de un grupo humano con una historia en común? Sí, hay que considerarla, evidentemente. ¿Cómo se la debería considerar por parte de Chile? No es cuestión de aplastar, estoy comprobando realidades. ¿No se ha aplastado a los mapuches por parte del Estado de Chile? Pero a la vez se le ha dado todas las garantías para un desarrollo, un progreso, etcétera, etcétera. Para asimilarse a la cultura dominante, como usted lo ha Claro, dicho. como el señor Huenchumilla, que yo digo que usa reloj, internet, el avión, etcétera, la televisión, etcétera, se han incorporado, pero en gran medida están incorporados. Pero ¿no le parece, por ejemplo, que la pérdida de una lengua como el mapudungún es, desde un punto de vista cultural, histórico, una pérdida para el acervo de la humanidad? Oiga, la historia de la humanidad es un hilo de pérdidas, de identidades, de transformaciones culturales, y eso no lo detiene nadie. Ni el Estado chileno, ni leyes, ni nada, ni el señor Huenchumilla. ¿No le preocupa, por lo tanto, eso? No, que se pierda la cultura mapuche, que se pierda su lengua. No, mire, que haya un culto por Tren, Caucavilú, que se siga practicando la medicina de las machis, mágica, etcétera. No lo hallo valioso realmente. Prefiero NASA, prefiero la penicilina, todos los avances científicos de la medicina, y no porque sea de una cultura determinada hay que conservarla. Eso es politiquería barata. ¿No haya valioso que tengan, por ejemplo, creencias distintas o creencias religiosas diferentes? No. ¿Por qué no? Oye, yo ni siquiera tengo las creencias de nuestra cultura. Entonces vamos poniéndolo en orden. Yo soy un escéptico en estas materias, así que no me cabe la pregunta. Usted ha hablado muchas veces, por ejemplo, de la cultura cristiana occidental. Numerosas sí, veces claro. Veo ahí una cierta valoración del cristianismo como religión. El sentido moral del cristianismo, sí. Creo que ha dado un sentido a toda la cultura europea y cómo esto se ha desparramado por el mundo, que me parece valioso. Hay que respetar al padre, a la madre, no hay que asesinar, no hay que robar. Bueno, son cosas de derecho natural, ¿no?, que me parecen valiosas, y eso el cristianismo lo resaltó. ¿Y esa valoración no se la da a otras creencias religiosas diferentes? Es que no tienen lo mismo. ¿Ah? Una cultura donde se asesina a niños por razones rituales. Y una cultura como la cristiana, con la cual se conquistó, se asesinó a mapuches, se violó a mujeres. ¿Se asesinó o se mató? Porque si es en la lucha, se mata. En la lucha, una invasión a personas que estaban defendiendo su territorio. Bueno, sí, estoy de acuerdo en eso. Hay una violencia inicial, indudable, en los años de la conquista, pero todo eso se va transformando y va apareciendo contacto, la comunicación, lo que yo llamo la vida fronteriza. Y en la ocupación, o comillas, pacificación de la Araucanía, ya realizado por el Estado chileno, ¿no hay también esa misma violencia ejercida de nuevo desde una cultura cristiana? Cierto grado de violencia lo hay, no lo desconozco, y está en mis libros, pero también está todo lo positivo, todo lo creador.
Sergio Villalobos, gracias por haber con nosotros en CNN Chile. Muy amable, agradezco su preocupación. Hernán Ramírez, a quien conocí durante largo tiempo y con quien tuve siempre un buen trato, es un historiador a quien se lo comió su propia ideología, creo. Los trabajos que investigó estaban muy marcados por el pensamiento marxista y adecuó los hechos para demostrar tesis. Pero los puntos de vista de Ramírez han sido superados por nuevas investigaciones y de una manera casi absoluta. Dígame, don Sergio, usted está escribiendo ahora un libro sobre la desigualdad. Entonces, dentro de ese concepto estoy escribiendo este libro que tiene que ver con la desigualdad en Chile. La idea mía es que el ser humano es eminentemente desigual. Esto de que somos todos iguales no pasa de ser una ficción, no de antiguas ideas, pero si reflexionamos bien, nos miramos uno a otro, todos somos diferentes. Y los actores de la historia de Chile han sido también gente diferente. Entonces, tenemos que conformarnos y comprender que nuestra historia ha sido un poco accidentada. Ahora hay una gran virtud, que rápidamente el país se repone, recobra su línea histórica y sigue adelante. Ahora, nuestra línea histórica no había sufrido transformaciones tan profundas como las de nuestro siglo, y la que está viviendo actualmente, aunque no se quiera reconocer, ¿no?, que estamos en una profunda crisis histórica. ¿Tiene esto que ver esencialmente con el desgaste de las élites, del sistema que lleva a su quiebre? ¿O hay razones más profundas? Podría ser, por ejemplo, que se vaya acumulando presión en la olla misma y eso haga una explosión. Sí, no todo se debe a culpa o responsabilidad de los altos sectores que han estado manejando el país. Muchas veces son las condiciones históricas generales, incluso del mundo, no solo de nosotros, ¿no?, las que han provocado esos cataclismos momentáneos. Hoy mismo, si usted dice a qué se deben los problemas que hoy existen, son múltiples, ¿no? El país, curiosamente, ha progresado como nunca. Su economía está bien. La distribución puede que esté mala, puede que haya injusticias en el trato, etcétera, de los distintos sectores sociales. Pero hay efectos imponderables. Yo me pregunto, por ejemplo, lo que los economistas llaman el efecto demostración, que es lo que ocurre en otros países, en otras culturas, y que nos influye mentalmente. La responsabilidad de Hollywood en nuestras formas de vida, nuestras aspiraciones. Caramba, que es grande y no lo hemos notado. Bueno, hoy día ya Hollywood no es casi nada, ¿no? Pero se mantiene siempre el cultivo por la moda, por la alta sociabilidad europea, que va creando un mundo de ficción, sin darnos cuenta de lo que es la realidad misma del país. Entonces hay factores imponderables, ¿no? La influencia del capital extranjero, y no es que yo esté en contra del capital extranjero, pero las modas, las necesidades que vienen junto con ello y que no se pueden satisfacer inmediatamente, entonces dan por resultado un profundo descontento. Pero después todo el siglo XIX y el siglo XX de elaboración, ¿verdad?, de la clase media, del sector obrero, y que ha mejorado de situación, no me cabe la menor duda. Se habla de la salitrera y el problema tremendo de los obreros, pero cuando uno ve que tenían poblaciones, que tenían formas de diversión, que tenían de todo, cuando uno habla con la gente de la salitrera y comienzan a añorar, 1920, 1930, teníamos harta cerveza, teníamos carne, teníamos todo lo que queríamos, etcétera. Pero los terroristas de la historia, que los hay, y andan encapuchados figurativamente, ¿verdad?, siembran una visión negativa, contraria, que a mi juicio no tiene verdadera razón de ser. Viendo nuestra historia republicana, también cada 40 años intervienen las Fuerzas Armadas. Sí. Lo último, sí.
Vemos 1973, 1924, si no me equivoco. Sí. Después 1891 cumplieron un rol relevante, 1848, 1810. Sí, efectivamente. Digamos, las Fuerzas Armadas son el último recurso de orden del país, al cual se puede llegar cuando una situación se hace extrema. Ojalá que no sea el caso de Chile, pero ese peligro, la espada colgando, la espada de Damocles, está siempre sobre nuestras cabezas.